La semana pasada estuve con un grupo de líderes de una empresa financiera y estábamos enseñando acerca del tema de cómo comunicarse en la empresa con el cliente interno y externo. Y de pronto yo les empecé a hablar de cómo puedes contar una historia, cómo ilustrar con storytelling cualquiera de tus temas. Esto fue impresionante. Lograron un antes y después increíble en su comunicación porque eran densos, presentaciones rígidas, difíciles y pasaron a ser gente que vive una experiencia con su comunicación. Y esto fue sensacional. Conectaron con historias de su vida real, de los hobbies, del golf, de cualquier otra cosa, del dolor, una historia de alguien que se murió un familiar y ese día entendió algo, esa historia con tu perro, esa historia que es tu propia historia, se conecta con la gente, porque hoy el tema son las historias y vamos a hablar de el poder del storytelling, cómo tu comunicación se puede transformar, cómo puedes transformar la vida de la gente a través de una historia. El primer poder del storytelling es que marca a las personas. Las historias dejan una huella para siempre en la gente. Nunca se te va a olvidar la historia que te contó aquel profesor. Estaba hablando de matemáticas, de filosofía, pero te contó una historia y todo lo que recuerdas es aquella historia. O cuando escuchas un speaker, por ejemplo, en una TED Talk, que me encantan, y ellos arrancan por lo general contando historias. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que están hablando, así sea un tema científico, un tema complicado, un tema no tan fluido, ellos se vuelven súper fluidos a través de la historia y a ti no se te olvida nunca. Por eso me encanta una frase de Maya Angelou que dice, la gente se le olvidará todo lo que le dijiste, van a olvidar todo lo que les hiciste, pero nunca se van a olvidar de cómo los hiciste sentir. Es decir, cuando tú cuentas una historia, tú tocas la emoción, tú llegas al sentir de la gente, cuando la emoción es de dolor en la historia. Esa ruta del héroe, esa ruta de la historia donde tú haces que el personaje le haga vibrar, incluso si el personaje eres tú, cómo sufriste en la historia o cómo te alegraste en la historia, cualquier emoción que cuentes ahí, hace que la gente sienta algo. Eso es lo que llamamos el rapport en la comunicación, conexión emocional. Entonces ahí, si tú les haces sentir tu historia, la gente se va a conectar contigo. Por ejemplo, para mí el modelo maestro es el modelo de Jesucristo. Aparte de religión, aparte de cualquier otra cosa, Jesús como comunicador impresionante. No hay una historia que haya contado que no haya quedado como modelo maestro. Por ejemplo, yo les pregunto en las conferencias cuando estoy con la gente, cuando te hablan de un papá que tenía 2 hijos y uno se fue de la casa y se gastó todo el dinero, pero regresó, todo el mundo me dice, ah, el hijo pródigo. O cuando les digo, cuando te hablo de un grano de mostaza, ¿tú qué dices? Fe. ¿Por qué? Porque Jesús no predicó religiones ni habló de cosas raras de teología. Habló de historias para hablar del amor, para hablar de los problemas, para hablar de la codicia, cualquier valor a través de una historia y se nos quedó para siempre, para siempre, para siempre. Porque las historias son maravillosas para volverse inolvidables. Tú te vas a volver inolvidable. A mí me dijo un líder en un ascensor en una empresa de abogados, hey, se encontró conmigo y me dijo, me encontré contigo y te voy a decir, nunca se me olvida que me dijiste que para escuchar a las personas y para volverse un líder empático uno tiene que hacer chas, limpiar la mesa, quitar los ruidos y se le quedó para siempre. Y me dijo, y lo aplico, lo practico. Si estoy con mis hijos, chas, limpio la mesa, quito el computador, quito todos los ruidos y escucho. ¿Ves? Solamente decirle, chas, cuenta una historia diciendo cómo un día tú hiciste chas y no se les va a olvidar nunca porque ahí se les va a quedar cada vez que tengan esos ruidos al frente del computador, mis cosas importantes,
se van a acordar de ti, de que tú le dijiste, Chas, limpia la mesa. Solamente esos pequeños detalles de su historia que conectan con el corazón, wow, te los encuentras y te dicen, nunca me olvido de ti, porque tú dijiste una vez, una líder de una empresa de telecomunicaciones me dijo, quiero que por favor nos ayudes con el tema de comunicación escrita, pero por favor, cuéntanos la historia de que hacer un punto es como bailar como una cumbiambera. Ta, 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 el punto, ta. Y así es, yo voy contando historias que ilustran mi tema, entonces no es aburrido la redacción, la gramática, la ley, la información. No puedo con tanta información, pero si yo te digo que aplicar un punto es como tener ritmo, como bailando cumbia, ta, ta, entonces no se le olvidó y me dijo, quiero eso para toda mi empresa. Y lo hicimos y se transformó la comunicación. Entonces te contaría 1000 historias para ilustrar el storytelling, pero tú mismo lo vas a hacer. Tú tienes una historia para contar. Tú eres la historia. Yo tengo mis historias y me encanta contarlas porque sé que eso es lo que más se conecta con la gente. El poder número 2 de un storytelling es las historias dejan claves prácticas. Es decir, nada se vuelve más aplicable que lo que tú enseñas con una historia. Es impresionante, es un poder real. ¿Por qué? Es como que cada historia es una caja de herramientas que tú entregas. Fíjate en cualquier historia a través de la historia del universo. Todas esas historias dejan una enseñanza con claves prácticas que tú puedes aplicar. Entonces, cuando tú quieras contar una historia que sea aplicable a tu tema, cualquiera que sea, el liderazgo, la salud, los buenos hábitos, las finanzas, todos los temas, los sistemas, la ciencia, cualquier tema maravilloso, tú lo puedes ilustrar con una historia y dejas una caja de herramientas. ¿Por qué? Porque a través de ese personaje, a través de esa emoción, a través de toda esa historia que estás contando, de esa comunicación, tú estás dando clave 1, clave 2 y no se dieron cuenta de qué fue lo que pasó. Por eso, repito una y otra vez, TED Talks tienen tanta fuerza porque la gente, los speakers, arrancan siempre diciendo, había una vez una persona que me dijo tal cosa y después, entonces yo le dije lo otro. Yo me sentí de tal manera y por eso hoy te voy a hablar de tal cosa. Mi nombre es fulano o fulana y hoy yo te voy a explicar acerca de boom, y arranca una presentación científica increíble, ¿no? Pero fíjate, los mejores speakers en auditorios arrancan no diciendo soy fulano, soy de la empresa tal, estos son mis productos, aquí te voy a contar cuáles son los beneficios de mi marca, mi marca, mi marca. No, 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 arranca diciéndote, te voy a contar un cuento. Y cuenta de una historia de un tigre y cuenta una historia de un águila o de un burro, no sé, o algo que me pasó la semana pasada cuando estaba jugando mi golf o cualquier que sea la cosa. Y cuentas esa historia y ahí, a partir de eso, después de que cuentas la historia, dices, mi nombre es Sonia González Boysen y hoy te voy a hablar de, y das el título y arrancas. Cuando estos financieros que te cuento hicieron esto, wow, hicieron clic con ellos mismos y empezaron a hacer clic y me contaban módulo tras módulo la siguiente semana y la siguiente del curso que estaban impresionados del impacto en los clientes de la empresa, cuando hacían una presentación, internos o afuera, el cliente externo. ¿Cómo te comunicas con un cliente y le vas contando historias relevantes que de verdad dejen esa caja de herramientas súper prácticas, sencillas, inolvidables? Fíjate lo que sucede en redes sociales, historias de 15 segundos, prácticas, y dejas una historia de la vida real que enseña más que todo un curso que des de clases de información, porque las historias te dejan una transformación en la vida. Ahora vamos a hablar del poder número 3 del storytelling. Las historias, el storytelling, producen una comunicación inteligente muy efectiva.
en la empresa, en el emprendimiento, los startups, la gente que está avanzando con su propia empresa o líderes de grandes empresas que tienen cargos altos allí o managers, gerentes, ellos entienden que la comunicación inteligente y efectiva es a través de historias. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un emprendimiento, en una empresa cuando contamos historias? Si es a través del liderazgo, genera persuasión. Te vuelves persuasivo. Fíjate cómo en el digital marketing han entendido el poder de las historias. En un comercial, si cuentas una historia, vendes mucho más el producto que si explicas los beneficios del producto, todo lo que contiene el producto y los valores del producto. Pero si tú cuentas una historia, incluso si es con humor, cualquier clase de sentimiento que conectes, la capacidad de vender es impresionante, porque esto es la neurocomunicación. Las historias se conectan con el cerebro. Es una neurocomunicación. Las historias generan fluidez. Entonces persuaden, convencen. Luego, dentro de las empresas, las historias producen una cultura. Y te voy a decir cuál es esa cultura. Es una cultura de creatividad. Cuando contamos historias en la casa, es una familia creativa. Cuando contamos historias en la empresa, un líder que le cuenta historias a su equipo es súper creativo. Y eso se vuelve una cultura. Luego, otro factor importantísimo que produce esa comunicación inteligente en las empresas a través del storytelling es posicionar la marca. Cuando tú posicionas tu marca con historias, genera un alto impacto. Marcas grandes de tenis, marcas como Nike, cuentan historias que te aseguran que tú eres el héroe, que tú eres la persona que logra la libertad a través de tus maravillosos tenis. O en una marca de un carro, te cuentan la historia de cómo el abuelito le dio a la nieta el carro de sus sueños y ella lloró y el abuelo también. Y entonces esto genera una emoción tan grande que la marca se posiciona como la marca que ama a las personas. Entonces, ¿con qué asocias tu marca? Con el amor. ¿Con qué asocias tu marca? Con el héroe. Asocias tu marca con lo que tú la quieres asociar y generas altísimo impacto. Y otra cosa, por supuesto, el poder de las historias en los medios y las redes sociales genera un engagement, es decir, compromiso, es decir, acercamiento. La gente sigue contigo para siempre porque quiero oír que eso es la otra historia que me va a contar, no que me eche todo un cuento de un conocimiento que tiene. Yo escucho mucha gente en podcast, mucha gente buenísima, pero me doy cuenta que el mayor engagement es cuando cuentan buenas historias. Y, por supuesto, lo que más genera en la audiencia es mayor interés. Si tú quieres que la gente tenga mayor interés en ti, en tu empresa, en tu marca, en tu emprendimiento, cuenta historias. Y vas a ver que vas a lograr un nivel de engagement absurdo. Por eso, en redes sociales, las stories de Instagram, en Facebook, por eso el TikTok, por eso todas estas redes sociales tienen tanto éxito y la gente sigue allí enganchada todo el tiempo porque me están contando historias. Quiero más, cuéntame otra historia. Entonces, el mundo de hoy necesita historias. Y si tú quieres cambiar al mundo, cuenta tu historia. Y entonces ahora yo te voy a contar por qué al hacer una historia necesitas una estructura, es decir, cómo vas a contar tu historia. ¿Cómo estructurar esa historia? Está bien, tú me dices que cuente una historia, pero ¿cómo hago? ¿Cómo arranco? Eso es lo más difícil, ¿no? Me gustaría hablar de cómo fue que sucedió aquella vez que yo tuve un conflicto. Ok, entonces mira, primero que todo, este es el mapa de ideas para una historia. Y esto no lo digo yo solamente, te lo dicen los expertos en storytelling, los expertos en esa ruta del héroe de la historia. Antes decíamos en la clase de literatura, en la clase de cómo escribir,
Introducción, nudo, desenlace. ¿Recuerdas? Eso así era como se estructuraba un cuento. Pero si tú quieres un storytelling poderoso, esta es la estructura. Número 1, el conflicto. Arranca por ahí. Mejor dicho, arranca por el nudo. El conflicto primero. Me dolió. Estaba caminando por allí y me apareció un personaje que me asustó. El tipo tenía una mirada terrible y yo empecé a llorar. Arranca con el conflicto. Fíjate en las películas, fíjate en las historias de Disney, de Netflix. Conflicto primero. Y ahí, emoción. Entonces, ¿cuál es la emoción? Haz que todos los sentidos estén ahí. El miedo que tengo, la emoción. Primero me da miedo. Va a sufrir, no quiero mirar, es terrible, ¿cierto? Y luego, dolor, quiero llorar. O sea, yo vi la semana pasada el estreno de la película de Freedom. Dios mío, la película de los niños, del tráfico de niños. O sea, ya quiero llorar contando la historia. Lloré mucho. Se movía mi silla en el teatro por el dolor. Y esto, además de que es una tragedia mundial, el conflicto mundial del tráfico de niños, no, las historias en la película son brutales. Entonces, ¿qué hace? Se conecta de una manera muy fuerte con la emoción que te causa ver el dolor de estos niños llevados al tráfico sexual de niños. Es demasiado doloroso. Bueno, además porque está implicado Colombia, mi país, Cartagena, o sea, mi emoción era demasiado profunda. Entonces, si tú quieres generar un impacto, yo hacía historias. ¿Sabes cómo hacía historias cuando trabajé en una organización llamada World Vision? O sea, lográbamos millones de dólares contando la historia de una niña que perdió todo por el conflicto de la guerrilla. Hicimos libros sobre los niños soldados en la guerra y el director de la organización, mi amigo, vino y me dijo, oye, tienes la varita mágica para conseguir donaciones y dinero. ¿Y qué era? Contar historias, contar historias. Yo conté la historia de una niña que Dios mío, la guerrilla le quitó todo a su abuelo, que era el hombre más rico en Cartagena del Chairá, en mi país, Colombia. Les quitaron todo, les arruinaron, mataron a su hermano allá en las plantaciones de maíz, o sea, doloroso. Y la niña me contó la historia. Cuando yo la conté, no cerraron la oficina de mi país. El director mundial de World Vision, Ben Hirsch, dijo, no quiero ni pensar en encontrarme con María, la niña de la historia que contó Sonia González, si cuando ella crezca, ¿qué le voy a decir a su cara cuando ella venga a mí y me diga, ¿por qué no me ayudaste? Y yo por eso no voy a cerrar la oficina de Colombia por ser un país violento. Entonces, qué felicidad, estábamos emocionados. No, vamos a continuar la tarea. ¿Por qué? Por el poder de una historia. Y cuando iba a hablarle a los congresistas de Estados Unidos en la Casa Blanca de la realidad de la niñez, yo no hablaba de cifras, yo no hablaba de estadísticas, yo hablaba de cuál era la realidad de esos niños del Cauca con sombrerito que no tenían ninguna otra opción más que sembrar poppy, que sembrar amapola, que sembrar heroína, porque pues se habían echado fumigaciones alrededor de ellos y se destruyó toda la papa, la cebolla y la única opción era sembrar droga. Entonces yo hablaba de que las historias eran muy duras y que no era porque fueran niños malos, era porque no tenían otra oportunidad. Entonces quiero llorar contando estas historias, pero logramos construir un colegio en Montería, logramos que Colombia entrara en el USAID, la ayuda para el país. Historias. Historias, por favor, cuenta historias, porque con historias puedes lograr 101,000 cosas, porque además las historias, esto es la estructura, conflicto, la emoción, así como te acabo de contar esas emociones, pero luego la libertad, el triunfo final. No es que te pongas en plan de cuando vas a hacer un podcast o vas a hacer un video. Un excelente productor me contó hace una semana que hizo un video acerca de un flagelo de salud y que no era contando, pobrecitos, están mal con la enfermedad. No, contó el triunfo final de la historia, cómo se convirtieron en héroes reales, los que sobrepasaron la enfermedad. Y eso
Y yo dije, wow, eso es ser un storyteller. Cuando tú cuentas la historia desde el triunfo final y no estás victimizando todo o no estás que todo es una tragedia, porque no necesitamos más. Necesitamos un mundo con optimismo. Entonces las historias deben decir, ¡tará! El triunfo final es que vamos a ayudar, vamos a aportar, vamos a unirnos con la historia de los niños de la película, con las historias que contemos en tu podcast, tú puedes ayudar a miles de personas. Bueno, además de que tengas una estructura, entonces ahora vas a tener un paso a paso sencillo. Te lo voy a contar y ya no te doy más información porque lo que quiero es que empieces a contar tu historia. Entonces, primero, las historias, piensa cuál es el momento de mi historia. El momento, importantísimo. Luego, sencillo, el lugar. ¿Dónde es mi historia? Ahorita estoy escribiendo una novela y entonces decidí, no va a ser en tal lugar, no te voy a contar, pero no va a ser en este lugar, es el lugar obvio de mi vida, va a ser en un lugar extraño. Y empecé a escoger el lugar y ahora estoy estudiando sobre la historia de ese lugar. Y ahí es donde yo me voy a meter toda mi historia. Creas un realismo maravilloso alrededor de tu historia. El momento, el lugar, el personaje principal. Me encantaría que el personaje fueras tú. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te dolió? ¿Cómo sufriste para llegar ahí? Cuando tú eres un emprendedor que cuentas cuánto te ha costado llegar ahí y todo el dinero que has podido ganar, entonces la gente dice, yo quiero ser como tú y yo te voy a seguir y yo voy a tomar tu curso y yo voy a comprar tu libro. Todo lo que tú necesites hacer que ellos te sigan, lo vas a lograr contando tu historia. Sé real y cuenta la historia real de dolor y rompe el estigma. Rompe el estigma en una conferencia que era sobre romper estigmas. Yo misma rompí mi propio estigma y conté una historia de codependencia emocional. Nunca lo había hecho. Rompí el estigma y era sobre mental health, salud mental, una organización grande que se dedica a ayudar a las personas a eso. Y esto fue allá en la Florida y fue sensacional. Mira, como yo no sé cuántas, 300 personas se pararon, pero no se pararon a aplaudir al final, se pararon a llorar conmigo. O sea, una fila de personas venía llorando. A mí me pasó lo mismo. Yo me identifico contigo. Esto fue increíble. La gente se conecta porque todos tenemos las mismas emociones y el mismo dolor y pasamos por las mismas historias. Entonces, eso hace que se identifiquen contigo. Y que tú seas el personaje principal es maravilloso, pero puede ser un vecino, puede ser el líder, puede ser una historia de un líder de la historia, no sé, cualquiera que tú quieras contar. Y tú identifica tu héroe favorito y cuenta sus historias. Y por supuesto hay una meta. Ese personaje debe tener una meta hacia dónde quieres llegar. Hacia, por ejemplo, en este caso que yo conté mi historia, a romper el estigma, a llevar a esas 300 personas ahí a que rompan su propio estigma. ¿Cuál es tu meta? Y siempre la meta tiene que ser agregar valor. O sea, hablé en el podcast anterior de un líder consciente, de influencia consciente, agrega valor. Siempre la meta debe ser ellos, no tú. No, mi historia es que yo soy el héroe. No se trata de chicanear ni tener el ego céntrico en la historia. No, se trata de ayudar a las personas a que con tu historia se identifiquen o con la historia del producto o con la historia de Nike del héroe que va caminando. Entonces se identifican y entonces hay una meta y tienes que tener un valor central. Esto lo cuento en mi nuevo libro Influencer, el storytelling, para ser un influencer. Y tiene que tener un valor central la historia. ¿Cuál es el valor? Coraje. ¿Cuál es el valor? Pasión. ¿Cuál es el valor? Amor, el que más me gusta. Y entonces siempre se interpone algo en el camino, siempre hay un malvado en la historia, ¿no? Siempre hay algo brutal que tienes que afrontar. Bueno, ponlo ahí en el centro, ponlo en el centro esa montaña que hay que atravesar, ¿no? Ese mar rojo que hay que cruzar difícil y el faraón que viene detrás y el mar adelante y Moisés con pánico en la mitad, ¿no es cierto? Y en medio del pánico, ¡fum!, movió la vara y se abrió el mar.
y ya vienen entonces ahí, después de que cuentas el obstáculo, aparecen los eventos que suceden después. Entonces Moisés pone la vara, se abre el mar y pasan en seco todo el pueblo. Y entonces el faraón viene detrás con todos sus caballos y van pasando y los carros y los caballos se caen y Moisés y todo el pueblo pasan a la tierra prometida. Se resuelve al final con una tierra prometida. Entonces, ¿cuál es esa tierra prometida que tú les vas a contar? ¿Cuáles son esos eventos que se resuelven? Con esto te conté todo este poder del storytelling. Yo podría pasar muchas horas contándote muchas historias. Yo podría contarte de este poder. ¡Puf! Yo crecí en un lugar de historias. Yo amo escribir historias. O sea, soy cronista. Me encanta escribir como periodista de historias. Y yo te invito a que te salgas de la comunicación rígida, a que entiendas el poder de las historias. Y en los próximos podcasts te voy a hablar más claves de la comunicación para que tú te conviertas en un super wow líder de extraordinaria influencia y causes en la gente el efecto wow con una historia bien contada. Storytelling, un poder inolvidable. Y hagamos clic.